Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas. Hoy vamos a ver Gálatas capítulo 5, empezando desde el versículo 16 en adelante. Pero para entrar un poco en contexto rápidamente, hermanos, el apóstol Pablo en la carta de los Gálatas del capítulo 3 hasta el capítulo 4, Pablo habla sobre la libertad de la esclavitud de la ley. Después, en el capítulo 5 al capítulo 6, Pablo habla sobre la santificación, de la libertad que Cristo nos da para llevar una vida justa y recta delante de Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver un poco acerca de este tema, vamos a ampliarlo un poco más y vamos a continuar nuestro estudio. Si me acompañas ahí abriendo tu Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el 26. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vean lo que dice Pablo hasta el versículo 26. Comienza Pablo en el versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dissensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus propias pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Sin duda alguna, hermanos, nosotros como seres humanos nos gusta más lo sobrenatural. A nosotros nos gusta ver milagros, nos gusta las cosas extraordinarias. Nosotros le ponemos más atención a los dones espirituales del Espíritu Santo, obviamente, que al fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, el trabajo del Espíritu, hermanos, es darnos este fruto, el fruto del Evangelio. ¿Para qué? Para obedecer y someternos a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios entonces? Si el Espíritu nos da el fruto para someternos a su obediencia y a su voluntad, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Se dan cuenta? La voluntad de Dios es que tú te santifiques. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Entonces, la muestra de que te estás santificando no es mostrar dones de sanación, tampoco es mostrar que tú hables en lenguas, que tú profetices. E incluso, hermanos, la muestra de que tú estás santificándote en tu vida tampoco es que tú seas un gran maestro o que tú seas un gran predicador. No, hermanos. La verdadera muestra no es por los dones que tengas, sino es por el fruto que has llevado como cristiano. Hermanos, es la forma en que tú vas a demostrar la santificación por medio del fruto que llevas como cristiano.
Vean ahí, hermanos, en Gálatas 5, versículo 16, empieza Pablo diciendo, digo, pues, andad en el Espíritu. Andad. Esta frase de andad en el Espíritu, hermanos, es un imperativo. Esto quiere decir, hermanos, que es una orden o un mandato. Nosotros, como cristianos, estamos llamados a andar en el Espíritu en cada momento de nuestras vidas. En cada momento debemos de obedecer a Dios y debemos andar en el Espíritu porque es un mandato directo de Dios. Tú, cristiano, tú creyente verdadero, tienes que andar en el Espíritu. Pero esto, hermanos, esto no quiere decir que tú vas a ser un hombre místico. Ahora, porque voy a andar en el Espíritu, voy a ser un hombre místico y siempre estoy buscando, por así decirlo, hermanos, atajos espirituales. No, para nada, hermanos. A nosotros se nos llama a demostrar crecimiento espiritual. Eso es andar en el Espíritu, demostrar un crecimiento espiritual y, por supuesto, caminar en el Espíritu de Dios. Caminar en el Espíritu de Dios. Pero, hermanos, esta demostración no se va a demostrar o no se va a manifestar gracias a tus dones. Para nada. Sino que esta demostración va a ser, otra vez, gracias al fruto espiritual. No por los dones, sino por el fruto espiritual. Dice Pablo ahí en el versículo 16 de Gálatas 5, continúa Pablo diciendo, digo pues, andad en el Espíritu, pero vean, y no satisfagáis los deseos de la carne, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nota, hermano, que Pablo aquí está haciendo un contraste entre la carne y el Espíritu. La palabra, hermanos, que está usando Pablo aquí para referirse a la carne en el griego es sarx. Esta palabra sarx y para referirse al Espíritu es la palabra neuma. Pero normalmente, hermanos, para la palabra sarx o carne en el Antiguo Testamento, hermanos, se utiliza para hablar de nuestra naturaleza pecaminosa, para hablar de la naturaleza de nuestro cuerpo, nuestro estado caído, hermanos. Por ejemplo, ahí en 2 Corintios 5:16, 2 Corintios, Pablo en esta carta también usa esta palabra de sarx. 2 Corintios capítulo 5 versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo lo que está diciendo aquí, hermanos, es que él antes consideraba a Cristo según la carne, o sea, según ese estado pecaminoso que él tiene, según su estado caído, así lo consideraba Pablo. O sea, según la perspectiva mundana, lo carnal, lo pecaminoso. Pero dice Pablo, pero ahora ya no lo hago, ya no considero a Jesús según la carne. Otro pasaje, hermanos, es Juan 3:6. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6. Vean lo que dice Juan 3:6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nota, hermano, aquí Jesús no está hablando del cuerpo físico, sino que está hablando de nuestra naturaleza caída. Por supuesto, hermanos, que esto incluye también nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico se va deteriorando, pero en esencia no está hablando de nuestro cuerpo, sino de nuestro estado, de nuestra condición espiritual, de nuestra carne caída y pecaminosa, hermanos. Los que es nacido de la carne, o sea, los que son nacidos de esa pecaminosidad,
carne es, pecaminosidad es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Jesús no está hablando del cuerpo físico, sino de nuestra naturaleza caída. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí estamos incluyendo nuestra voluntad, nuestra mente y nuestro corazón. Ahí es donde está nuestra verdadera naturaleza caída, en nuestra voluntad, en nuestra mente y en nuestro corazón. En otras palabras, hermanos, es todo lo que somos nosotros como seres humanos. Así que, hermanos, cuando vemos la palabra carne en contraste con el espíritu, está hablando de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza corrupta, del pecado que tenemos nosotros como seres humanos. Pero nota, hermanos, cómo Pablo continúa su idea ahí en Gálatas 5, versículo 19 al 21. Vean lo que dice Pablo. Y esto es muy interesante, hermanos. En Gálatas 5, versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, manifiestas son las obras de nuestra naturaleza caída, de nuestro cuerpo corrupto. ¿Cuáles son esas obras de nuestro cuerpo corrupto y nuestra naturaleza caída? Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, este pasaje es muy claro, es muy claro. El que practica estos puntos, dice Pablo, que no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, los que practican estos puntos no serán salvos, no serán salvos. No importa cuánto hayas orado según para que tú fueras salvo. No importa cuánto te hayas esforzado por buscar a Dios. No importa. Si tú practicas alguno de estos puntos como tu estilo de vida, entonces no eres salvo. No heredarás el reino de Dios. Estas son palabras fuertes, hermanos, pero son palabras reales, palabras verdaderas. Estas palabras de Pablo van en contra de las personas que dicen, está bien que tú eres cristiano, está bien que tú hayas profesado ser Cristo, pero vive como quieres. Haz lo que tú creas que es bueno para ti. Al final tú ya eres salvo. No, hermanos, no es así. Si tú practicas estas cosas como tu estilo de vida, eso significa que nunca has sido salvo. Nunca has sido salvo. Recuerda, las obras de la carne reflejan la condición del hombre. Ese hombre que no ha sido redimido por Dios. Hermanos, el problema del hombre no es lo de afuera, sino el problema del hombre, hermano, es lo de adentro, es lo que hay en su corazón. Ese es el verdadero problema. Por eso dice Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Vean lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Marcos capítulo 7, versículo 20 dice, pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Versículo 21, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Se dan cuenta? Dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Pero vean, sigue diciendo, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
Vean, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esta lista, hermanos, es muy parecida a la que Pablo dice en Gálatas 5. Y su origen, hermanos, de cada una de estas cosas es muy claro. El origen es el corazón del hombre, el interior del hombre. Estas, hermanos, son las obras de la carne, o sea, obras de nuestra naturaleza caída, del hombre que no ha sido regenerado. Esas son sus obras. Ellos van a practicar todas estas como su estilo de vida. Día a día van a vivir practicándolas, día a día se van a esforzar por practicar aún más de estos pecados, de estas obras de la carne, de estas obras de nuestra naturaleza caída. Y en contraste a esto, hermanos, podemos ver que están, dice Pablo, primero están las obras de la carne, pero ahora vean en contraste, vean el contraste, las obras del Espíritu. Vean ahí en Gálatas, vemos el fruto del Espíritu. Gálatas 5, hermanos, versículo 22 y 23, vean lo que dice. Si me acompañas ahí a Gálatas 5, versículo 22, vean lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, nota que las obras de la carne son hechas por una persona, ya sea salvada o no salvada. Esa es una realidad, hermanos. Aún el cristiano va a producir esas obras de la carne. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, porque vivimos en este cuerpo de pecado, en esta naturaleza caída. Seas cristiano o no seas cristiano, vas a producir las obras de la carne. Pero pon atención, hermanos. El fruto verdadero de las obras verdaderas son producidas únicamente y exclusivamente por el Espíritu Santo. Únicamente por el Espíritu Santo. Y solo lo produce en las vidas de aquellos hombres que han pertenecido a la familia de Dios, que pertenecen a la familia de Dios mediante la fe en Cristo. Solamente a esas personas el Espíritu Santo le da su fruto. Una persona puede manifestar en su vida quizá una obra de la carne, ya sea fornicación, ya sea borracheras, ya sea pleitos, etc. Una persona puede producir o una u otra. Pero, hermanos, el hombre creyente, el hombre que tiene al Espíritu Santo y el fruto que ha producido el Espíritu Santo, siempre será producido de manera completa en la vida del creyente. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Por este lado tenemos a un hombre carnal. Ese hombre carnal que ha dedicado su vida, quizás es borracho y está luchando con eso, pero ves que deja de tomar, pero vuelve a su vicio. O por el otro lado encuentras a otra persona que sigue la fornicación, que sigue en eso y ese es su estilo de vida, la fornicación. Pero por el otro lado, hermanos, encontramos el contraste. Un hombre creyente en Cristo, el cual ha producido el fruto del Espíritu Santo, pero ese hombre no solamente va a producir una parte, no, va a producir el fruto de manera completa. O sea, no es que hoy va a amar ese hombre y que mañana va a tener gozo, no, hermanos. Y tampoco es que, bueno, a lo mejor mañana me levanto con más paz y con más fe. No. Tú como creyente manifiestas todo el fruto
día a día de tu vida. Todo el fruto, todo, hermanos. Hay una realidad que tampoco tenemos que ignorar, y es que el cristiano tiene que luchar constantemente con su carne. Es una verdad, nosotros no somos perfectos. Nosotros que hemos creído en Cristo y que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos que luchar con nuestra naturaleza, con nuestra carne. ¿Para qué? Para poder producir este fruto. Tú debes de luchar, hermano, contigo mismo. Claro, no somos perfectos otra vez. Pecamos, pero nos esforzamos para andar en el Espíritu, como decía Pablo. Andad en el Espíritu. Nuestra carne debe de ser sometida a la obediencia de la palabra de Dios y la disciplina del Espíritu Santo. Nosotros debemos de someter nuestra carne para que el Espíritu Santo crezca, hermanos. Dice Mateo un versículo muy conocido en Mateo 7, versículo 20. Mateo 7, versículo 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. La pregunta es, hermanos, ¿tú cómo quieres que te vea la gente? ¿Cómo quieres que te vea la gente? ¿Como alguien que disfruta de los placeres de la carne? ¿Como alguien que dice ser una cosa, pero en realidad es otra? ¿O como alguien que manifiesta el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio? ¿Cómo quieres que te vean los demás, hermanos? ¿O cómo quieres que te recuerden los demás? Hermanos, es una realidad. Esto quiere Dios para nuestras vidas. Dios quiere que andemos en el Espíritu. Es una ordenanza. Andad en el Espíritu. Y andad en el Espíritu es someter tu carne y producir el fruto del Espíritu Santo. Tristemente, hermanos, nuestra prioridad no es el fruto. No es el fruto. Tristemente es así. Nosotros, desgraciadamente, nos preocupamos por otras cosas. Andamos metiendo intrigas, andamos en pleitos, cuando Dios nos manda a que nosotros tengamos amor. Por ejemplo, la primera característica del fruto, el amor, hermanos. Y el amor, hermanos, está relacionado con el resto del fruto. Si tú no produces amor, no puedes producir el demás fruto, las demás características. Para el cristiano verdadero, hermanos, el amor no es una opción. No es una opción en que tú ames a tu prójimo, sino que es un mandato. Dice Pablo muy claro en el versículo 16, andad en el Espíritu. Recuerda, hermano, hay que andar en el Espíritu. Es un mandato andar en el Espíritu, y el fruto del Espíritu es amor. Es amor, es un mandato. Dice Pablo también, hermanos, pero en la carta de Efesios, capítulo 5, versículo 2. Efesios, capítulo 5, versículo 2, dice: y andad en amor. Vean, pero noten, cómo también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Se dan cuenta? Debemos de andar en el amor. Debemos de entregarnos a nuestro prójimo. Pero este amor, hermanos, este verdadero amor, solo lo producirá el Espíritu Santo en tu vida. Solamente el Espíritu Santo. Por tus propias fuerzas, hermano, no vas a poder producir el fruto del Espíritu. La fuente de ese fruto es el Espíritu. Por eso se llama fruto del Espíritu, porque la fuente es el Espíritu Santo y solamente Él se lo da a los creyentes de manera completa. De manera completa. Hermanos, hay otra realidad, y es que hay personas
que confunden el fruto del Espíritu con los dones del Espíritu. No es lo mismo, hermanos, son dos cosas muy distintas. Cuando Pablo habla acerca de los dones del Espíritu, lo que tiene Pablo en la mente es la unidad y la diversidad. O sea, la unidad del cuerpo de Cristo, pero hablando de muchas personas, de la diversidad del cuerpo. Pero cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, no se está refiriendo ni a la unidad ni a la diversidad, sino que se está refiriendo a lo personal, a lo particular. O sea, Dios da su fruto a cada persona, a cada una de las personas, de los creyentes, de sus hijos. Dios les da el fruto del Espíritu. ¿Para qué? Bueno, para que la iglesia sea edificada. Pero es personal, uno a uno, en lo particular, hermanos. Por ejemplo, una persona puede tener el don de ayudar, el don de servir, el don de cantar, pero otra persona muy distinta puede tener el don de enseñar y quizás también tiene el don de servir, y así cada persona tiene un distinto don. En cambio, hermanos, el fruto del Espíritu se debe de manifestar en la vida de todo creyente. Todo creyente tiene que manifestar el fruto del Espíritu. No importa si eres un creyente nuevo o eres un creyente de muchos años, no importa, tu vida debe de manifestar el fruto del Espíritu. Entonces, hermanos, tú te tienes que esforzar para tener ahí en Gálatas 5:22, debes de tener amor, debes de tener gozo, debes de tener paz, debes de tener paciencia, tienes que tener benignidad, esto es ser bueno o ser amable, tienes que tener bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermanos, esto es el carácter de Cristo y tú te debes de esforzar para tenerlo en tu vida día a día. Día a día tú debes de tenerlo, hermanos. No es que hoy produces amor y mañana gozo y después paciencia. No. En tu día a día, hermanos, debes de producir este fruto de manera completa. De manera completa. Porque es un fruto que solamente el Espíritu Santo puede producir en tu vida. Solamente Él. Pero nota, hermano, lo que Pablo continúa diciendo al final del versículo 23 de Gálatas 5. Dice Pablo: contra tales cosas no hay ley. ¿Cuáles cosas? El fruto del Espíritu. Contra el fruto del Espíritu no hay ley. Dicho de otras palabras, hermanos, la ley no condena estas cosas. La ley no condena el fruto. No hay ley para el fruto del Espíritu Santo. Pero nota, hermanos, continuando Gálatas 5, versículo 24, ve lo que dice Pablo. Pero los que son de Cristo, nota, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se dan cuenta? Si tú eres de Cristo, si tú eres un verdadero creyente, produces el fruto del Espíritu Santo en tu vida, produces amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pero a su vez, hermanos, crucificas la carne con tus pasiones y deseos. Otra vez, hermanos, tú produces el fruto y sometes a tu carne. Tú tienes que someter a tu carne, hermanos. No es que el fruto ya está en mí y ya la carne se va a ir. No, hermano, tú tienes que luchar para someter esa carne. Pablo es muy claro, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero nota, hermanos, lo que dice Pablo, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el
Espíritu. Es una realidad muy grande, hermanos. Nosotros, los creyentes, vivimos hoy en día por el Espíritu. Esto es, hermanos, el Espíritu Santo nos regenera, nos hace pasar de muerte a vida, nos hace nuevas criaturas, hermanos, nuevos hombres. Y si por el Espíritu vivimos, dice Pablo, también andemos por ese mismo Espíritu, ese Espíritu que nos vivificó, ese Espíritu que nos dio vida nueva. Entonces, andemos también en ese mismo Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Muy sencillo, seguir los pasos del Espíritu Santo. Seguir los pasos del Espíritu Santo. ¿Esto qué implica, hermanos? Esto implica la necesidad de la palabra de Dios, la necesidad de orar, la necesidad de alabar, la necesidad de glorificar a Dios. Y por supuesto, esto implica la necesidad de producir el fruto en tu vida. Eso es caminar en el Espíritu. Eso es seguir al Espíritu Santo, hermanos. Tú te vas a esforzar con todo tu corazón, mente y fuerzas para producir el fruto en tu vida, hermanos. Y termina Pablo en el versículo 26, hermanos, del capítulo 5 de Gálatas, versículo 26, dice Pablo: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Los judaizantes, hermanos, de aquel tiempo, ellos solamente querían la alabanza para ellos mismos. Ellos solamente querían la gloria. Y por supuesto que esto traía como resultado la división dentro de la iglesia. Por eso Pablo le recuerda a los hermanos de Galacia que deben de alejarse de todo deseo de su carne. Aléjense de la carne, aléjense de ese deseo, de esas obras de la carne y produzcan mejor el Espíritu. Anden en el camino del Espíritu. Que el Espíritu Santo produzca ese fruto y en ese fruto tienen que caminar. Ese Espíritu que les dio la nueva vida, en ese Espíritu caminen ustedes, hombres de Galacia. Porque así como les dio vida, así producirá su fruto como un reflejo de Cristo en sus vidas. Hermanos, nosotros, para concluir, nosotros estamos llamados a producir fruto. Nosotros tenemos que esforzarnos para someter nuestra carne y producir el fruto del Espíritu Santo. Como dice Pablo, el que ha creído en Cristo, los que son de Cristo, han crucificado su carne. Hay que crucificar nuestra carne día a día, hermanos. Hay que someter nuestra carne para que así el fruto del Espíritu Santo salga de manera completa en nuestras vidas. Hay que vivir una vida, hermanos, llena del fruto del Espíritu Santo. Dios te bendiga, hermano.